Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 234 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Muchas gracias por acompañarnos. Desde Sevilla nos acompaña esta noche Carmen Parejo Rendón, periodista, analista geopolítica, directora de la revista La Comuna y además colaboradora habitual semanalmente de RT, como así también de El Viejo Topo TV o TV, según la ubicación, la pronunciación de cada uno de ustedes. Carmen desde Sevilla, España. ¿Qué tal todo por ahí? Bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación, porque además es un honor estar contigo en este magnífico canal. Y bueno, y pues muy bien, aquí con mucho calor en Sevilla, pero muy bien. ¿Cuántos grados de calor en Sevilla hoy? No, ahora mismo es verdad que estos días ha estado un poquito mejor, estamos en 32 en este momento. O sea, Tranquilita la cosa. está Nosotros mejor acá hoy. con 16 en Berlín, así que quién pudiera 32 grados. Qué envidia. Carmen, yo acompaño un placer realmente que puedas participar porque acompaño tus columnas escritas en RT, así que verdaderamente un gusto la charla hoy contigo. Quería comenzar como disparador para nuestra conversación, charla con Carmen, con lo siguiente, con las palabras de la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, el día de ayer o el día de antes de ayer, sobre algo verdaderamente muy, pero muy importante en Estados Unidos, para su opinión pública, respecto a el caso Epstein. The FBI looks at the circumstances. Ahora, si me ayuda la plataforma, ahora sí. The FBI looks at the circumstances surrounding the death of Ahora sí. Jeffrey Epstein. According to the report, this systematic review revealed no incriminating client list. So, what happened to the Epstein client list that the Attorney General said she had on her desk? Well, I think if you go back and look at what the Attorney General said in that interview, which was on your network on Fox I've News. got the quote. Go ahead. John Roberts said, The DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients? Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. She was saying the entirety of all of the paperwork, all of the paper in relation to Jeffrey Epstein's crimes. That's what the Attorney General was referring to, and I'll let her speak for that. Bueno, el anuncio el día, no recuerdo si de ayer o de antes de ayer, respecto a el cierre del caso Epstein. Determinó el FBI que Epstein cometió suicidio en su cárcel de máxima seguridad y que no será presentada la tan mencionada lista de víctimas de el caso Epstein. Después de 1000 promesas de Trump durante su campaña respecto a la publicación de esto, si efectivamente él conquistaba la presidencia de la nación. Al ratito, consultado sobre esto, Trump junto a Pam Bondi, la jefa de fiscales, respondía enojado a la pregunta sobre el caso Epstein en una conferencia de prensa. This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Bueno, más allá de lo de Epstein, acá presenciamos una vez más una contradicción de Trump, ¿no? Como promesa de campaña, la publicación de los archivos secretos del caso Kennedy, la publicación de la lista de víctimas de Jeffrey Epstein con la fiscal general respondiendo, sí, aquí la lista sobre mi escritorio y de repente, no, yo en realidad referenciaba otro documento. Lo mismo sobre Ucrania con armas sí, armas no. Irán, negociación sí, negociación no. China, queremos el respeto de la política de una sola China un día y al día siguiente patrocinan cualquier locura independentista de Taiwán.
¿Cuál es la lógica, Carmen? ¿Qué aparece detrás de estas contradicciones de Trump? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que Trump maneja muy bien la cuestión mediática tal y como se maneja hoy en día, es decir, desde el amarillismo total y absoluto, y ha utilizado mucho ese tipo de mecanismos para llegar a donde está, para construir incluso un movimiento político afín, donde de alguna manera trata de o se presenta como alguien que rompe con lo establecido, que va a sacar los trapos sucios, un poco el lenguaje también de redes sociales habitual, de lo que te da like, de lo que te lo deja de dar. Y como todo, al final lo que vemos es que esto es un show y como todo espectáculo, el espectáculo termina cuando llega a la realidad. Entonces yo creo que lo que ocurre con Donald Trump es que todo el personaje que ha ido construyendo lo tiene que mantener, entonces lo mantiene a veces con órdagos y con exabruptos que lanza, pero que después al final está gobernando y la gobernanza real requiere de otra, no solamente de otras retóricas, sino de otras actuaciones. Entonces, básicamente es el choque entre la realidad y la ficción que se genera con ese tipo de campañas mediáticas de un showman, que siempre lo ha sido. Donald Trump siempre se ha destacado por manejarse en ese tipo de lenguaje, pero que al final choca con la realidad. Y yo creo que esto es lo que estamos viendo. La cuestión de Epstein, como bien han mencionado, la ha utilizado él durante toda la campaña para que ahora diga por qué queréis hablar de este tema. Bueno, pues porque tú has dicho que ibas a hablar de este tema. Entonces es constantemente así y además, si nos damos cuenta, son tantas las contradicciones y tan seguidas que también se juega, yo creo, con esa creación de ruido, de sobreinformación para que se nos vayan olvidando las anteriores, para que al final estemos tan agotados mentalmente que no nos demos cuenta de que casi todo lo que dice finalmente nunca es verdad. Y por ende, debemos abandonar entonces cualquier esperanza de un Trump pacifista, como básicamente él presentaba su candidatura durante las elecciones, o en realidad, como algunos defensores al día de hoy todavía reaccionan frente a la evidencia de que Trump ya comenzó acciones militares contra Yemen, contra Irán, posiblemente vaya a participar de manera más activa en otros escenarios militares. ¿Debemos abandonar eso? ¿Simplemente realizaba una promesa con miras a los likes y a los votos y ahora va a cometer una política tan guerrerista como toda la vida en Estados Unidos? ¿O en realidad aparece esta excusa de, no, él querría una política menos imperialista, menos expansionista, menos militarista, pero el Estado profundo genera trabas, rechaza sus planes? ¿Qué aparece ahí detrás de esto, más allá de este uso, de uso de que sí, que no, un día ha dicho una cosa y otro día, estas contradicciones en sus hechos? ¿Qué análisis podemos realizar de eso? Bueno, yo creo que, evidentemente, como hemos dicho, primero hay ese juego mediático de discusión y después también vamos a ver cuáles han sido los hechos, no solo los hechos de ahora, sino también de la primera administración de Trump. No es la primera vez que gobierna. Y es cierto que el presidente que hasta ahora había sido más belicista, que fue Obama, pero Obama ya venía siguiendo la tradición, por así decirlo, de otras ofensivas y sobre todo con una ofensiva muy grande que se inicia a raíz, yo creo, que de la guerra de Irak de 2003. A partir de ahí, Estados Unidos empieza a tener un problema de mantenimiento de su hegemonía y evidentemente que hay una estrategia a seguir para poder mantener esa hegemonía, y eso se manifiesta o se ha manifestado a través de distintas estrategias de los distintos gobiernos, pero todos encaminados para conseguir el mismo fin. Y si nos vamos a la primera administración de Trump, la primera administración de Trump fue beneficiosa para algunos, pero no lo fue para otros. O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de América Latina, durante la primera administración de Trump se produce se refuerza el bloqueo contra Cuba, contra Venezuela, el golpe de Estado en Bolivia. Es decir, no podemos decir a ninguno de esos países que Trump era un presidente aislacionista, encerrado en sí mismo y pacifista, porque evidentemente nos pondría en la cara colorada. Pero igualmente, si nos vamos al caso de Oriente Medio, fue durante el gobierno de Trump
cuando se produce el asesinato de Qasem Soleimani en Irán. Es decir, el primer susto que tuvimos en 2020 no fue la pandemia, fue que creíamos que iba a haber una guerra mundial a principios de año tras el asesinato de Soleimani. Entonces, después, por ejemplo, con Ucrania, cuando monta también ese circo con Zelensky en el despacho Oval, una de las cosas que le echan cara a Zelensky es que es un ingrato, porque no agradece todo el armamento que él le dio cuando él estaba gobernando. Entonces yo creo que primero hay que romper con la falacia de que Trump ha sido pacifista alguna vez. Yo creo que no lo ha sido. Otra cosa es que, evidentemente, teniendo a Obama de predecesor, pues uno pueda quedar mejor que si no lo tiene. Pero realmente lo que hay es una tendencia. Biden tampoco ha entrado en ninguna nueva guerra, simplemente ha continuado las que estaban. Y yo creo que Trump está haciendo exactamente lo mismo. Y sí, claro que hay una política de Estado. Ya no se trata de establishment en un sentido oculto, sino simplemente que los estados tampoco son neutrales, los estados están con todos, están al final controlados por sus grandes poderes, por los grandes poderes económicos, por los intereses de estos. Y en el caso de Estados Unidos yo creo que es evidente, ahora mismo lo que vemos sobre todo es un enfrentamiento en cómo van a repartirse el pastel para tener contentos a todos esos sectores, a las tecnológicas, al agro, a lo industrial, y están teniendo un problema para ese reparto, pero efectivamente existe esa presión, pero es una presión que no es que se dé en Estados Unidos, se da en todos los estados. Entonces yo creo que sí que hay que romper un poco con ese extrañamiento, con creer eso del establishment, lo decimos en inglés y parece que es algo muy oscuro y realmente, desgraciadamente, pero es así, los estados todos funcionan así, tienen dueños. Y en Estados Unidos, los dueños de Estados Unidos no quieren perder esa hegemonía porque perderían sus ganancias. Y todos los presidentes están al servicio de esto. Más una figura como Trump, que es parte también de ese poder económico. O sea, Trump no está fuera de eso. Entonces, sí, claro, tienen distintas estrategias, distintos enemigos. La estrategia, por ejemplo, respecto de Ucrania que tenía Trump, o al menos eso parecía, estaba más centrada en romper las relaciones entre Rusia y China que en romper las relaciones entre Rusia y Europa, pero al final todo era lo mismo, era impedir la creación de un eje euroasiático, impedir el avance de China. O sea, tenían la misma finalidad, aunque tuvieran tácticas diferentes a la hora de aplicarlo. Entonces yo lo que no veo es esa ruptura. Yo puedo entender que estamos todos muy desesperados y deseosos de que haya un presidente pacifista en Estados Unidos, pero me parece que no es realista. Bien, y recojo tu idea. Entonces, la diferencia entre Trump y Biden, ¿dónde la establecemos? Porque generaron en la sociedad estadounidense una división muy fuerte e incluso en las clases dominantes estadounidenses, en los grupos más concentrados de la economía también. División vivida entre ellos muy intensamente, incluso con un intento de asesinato contra Trump. Recapitulando lo dicho por vos. Por un lado, estas contradicciones responden a su construcción del discurso, perfecto. Por otro lado, todos los presidentes responden a los lineamientos imperialistas de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Ahora, también presenciamos una disputa dentro de Estados Unidos, evidentemente, entre Trump y, llamémoslo, el Partido Demócrata o los sectores políticos enfrentados a él. ¿Esa diferencia a qué responde? ¿Dónde aparece, en tu opinión? Claro, ahí hay dos elementos. Uno es el que, otra vez volviendo, uno es el del discurso, el debate electoral, donde evidentemente hemos visto cómo ambos han polarizado deliberadamente a la población para ganarse su espacio dentro del espectro electoral, pero después, por otra parte, también evidentemente en el medio de este contexto de crisis, también se ha producido una crisis dentro de los sectores del gran capital, entre los más beneficiados por la llamada globalización y los que se ven menos beneficiados y que de alguna manera también quieren, como estaba diciendo antes, también quieren beneficiarse del reparto. Esta crisis, teniendo en cuenta esta crisis también de hegemonía, cómo se está produciendo progresivamente esa desdolarización, esa pérdida de control, habría que remontarse también a la cuestión de que el dólar hoy en día se mantiene, y sobre todo la deuda estadounidense se mantiene gracias a que el dólar es la moneda de intercambio. Si esta situación cambia,
Estados Unidos va a tener problemas muy graves. Y entonces es normal que el gran capital esté enfrentado entre sí, porque están en un contexto de juego de la silla, de están perdiendo capacidad de reparto y todos quieren parte del botín. Entonces es verdad que en algún momento sí hemos visto cómo de alguna manera parecía que los demócratas y los republicanos estaban repartiendo a los grandes capitales de Estados Unidos. Veíamos más a los demócratas más cercanos a los sectores mejor integrados dentro de la globalización, mientras que Trump parecía representar los sectores más internos, el sector industrial, el sector que no se beneficiaba o que no se ha beneficiado tanto, porque yo creo que todos se benefician, y después también iremos a eso, pero que no se ha beneficiado tanto de este modelo. Pero yo creo que llegados a este punto, a Trump en las últimas elecciones ya al final le ha apoyado todo el mundo, y también la propia crisis de MAGA ahora mismo es ese mismo enfrentamiento, pero ya no entre los dos partidos, sino dentro del propio trumpismo. Estamos viendo otra vez ese enfrentamiento, porque al final creo que han asumido que esta iba a ser la estrategia durante un tiempo y se han trasladado todos ahí, a hacer la misma discusión, pero dentro de, en este caso, dentro del propio MAGA, vemos también ese enfrentamiento. Entonces sí, hubo un momento en el que parecía que eso estaba siendo determinante, los sectores del capital divididos a través de los dos grandes partidos, pero yo no tengo tan claro que hoy en día sea tan así, porque hemos visto cómo se están aproximando a Trump y le está generando también problemas a Trump. Para Trump era más fácil solamente representar a un bando. Bien, acompaño tu interpretación de la situación completamente. Aquí, Carmen, las palabras de Trump ayer sobre Ucrania, ayer o antes de ayer. We want to put defensive weapons because Señor Trump, usted hace una semana realizó una interrupción en los envíos de armas, pero ayer respondió ante una pregunta que comenzaría nuevamente los envíos de armamento. ¿Qué armas va a despachar? Básicamente esa es la pregunta y responde Trump lo siguiente. we want to put defensive weapons because Putin is not treating human beings right. He's killing Queremos entregar algunas armas defensivas porque Putin no está tratando bien a los seres too many humanos. people. So we're sending some defensive weapons to Por eso estamos enviando algunas armas defensivas a partir de ahora Ukraine, and I've approved that. y he aprobado eso. Y frente a la repregunta, ¿y quién decretó la orden de la interrupción la semana pasada si no fue usted? No, why don't you tell me? Y responde Trump irónicamente, no lo sé, ¿por qué no me lo cuentas tú? Trump con las armas a Ucrania. Sí, no, tal vez. ¿Qué análisis realizás de estas idas y vueltas de Trump con respecto al envío de las armas y con respecto al aparente hecho de que esta interrupción anunciada y ahora rectificada, aunque a medias, aparentemente eso lo habría determinado alguien por debajo suyo y no él directamente? ¿En qué contexto podemos conceptualizar toda esta telenovela de que sí, que no, tal vez? Claro, también es difícil fiarnos de las palabras de Trump, más que nada por lo cambiante. O sea, cada día dice una cosa, entonces a saber si mañana nos va a decir que fue él y que realmente desde el principio había sido él. Es muy difícil en ese sentido fiarnos de las palabras, pero sí podemos ver los hechos. Yo creo que Donald Trump al respecto de la cuestión de Ucrania, de alguna manera, ha entrado también en el baile que se está generando con la Unión Europea de utilizar la cuestión de Ucrania para garantizar un mayor peso económico de Europa dentro de la OTAN. Entonces, yo en ese sentido también es verdad que no sería extraño que limitasen o que fueran reduciendo su aportación dentro de Ucrania sin que esto signifique que hayan cambiado de posición o que sean aliados de Rusia. Por otra parte, parece, o al menos si nos vamos a las declaraciones de Trump, no de ahora, sino a las que ha ido teniendo, que él creía que iba a poder tener una mayor cordialidad con Putin, es decir, volver a lo que estaba mencionando antes de esa estrategia que era separar a Rusia de China.
hay que recordar la entrevista que le hizo Tucker Carlson a Vladimir Putin. En esa entrevista hay un momento en el que, bueno, Carlson no llega a hablar abiertamente del tema, pero Putin lo intuye y dice, le dice algo así como: me estás preguntando por China. Y dice, pues lo que hemos aprendido con los años es que hay que llevarse bien con los vecinos, y con China compartimos una frontera muy grande y demás. Es decir, Putin le dejó muy claro a Tucker Carlson, ya antes de que llegara Trump al poder, que esa opción, o sea, la opción de dividir o de separar a Rusia de China no está sobre la mesa, y no lo va a estar, al revés. Lo que estamos viendo es cómo se afianza esta alianza. Por lo tanto, creo que es parte también de esas contradicciones, de que no ser realistas con respecto al escenario que tienen. El escenario actual no es el escenario de 2014. Rusia ha tenido una evolución a nivel geopolítico. No hay que olvidar que en un momento dado incluso Rusia quiso entrar en la OTAN, aunque no se lo permitieron. Es decir, Rusia quiso estar dentro de estos países occidentales o ser amigo de ellos. A raíz de 2014 esto se empieza a volver imposible. Aún así se producen los acuerdos de Minsk, donde otra vez, de alguna manera, Rusia ha estado tratando de solventar la cuestión de Ucrania sin que esto supusiese un enfrentamiento directo con la OTAN, hasta 2022, cuando ya esto se volvió insostenible, como todos sabemos. Pero esta situación se ha dado. Creo que Donald Trump no está siendo consciente, a lo mejor tampoco le han informado, como de lo de las armas, de que la Rusia actual no es la Rusia que él cree, no es la Rusia que él puede dominar, igual que no se dio cuenta de que la China actual no es una China a la que puedas amenazar con aranceles. O sea, yo creo que hay una serie de cuestiones que no está informado o no se quiere dar por enterado al respecto de que el mundo es otro, y que él sigue replicando estrategias que ni sirvieron entonces y mucho menos van a servir ahora, que el contexto es completamente diferente. Y con el paso del foco hacia el otro lado, hacia Putin en esta relación, ¿qué interpretación realizás de estas conversaciones, incluso de los elogios de Putin? ¿Cuál es su objetivo? ¿Realmente quieren de alguna forma establecer una relación de cooperación con Estados Unidos, o está consciente Putin de todas estas contradicciones y de alguna manera genera una imagen de voluntad de diálogo, pero en realidad la apuesta de Rusia aparece por otro lado? ¿Cómo aparecen las cosas por ahí, en tu opinión? Bueno, si nos vamos al contexto de Ucrania, ambos parten de una situación a nivel militar muy diferente. Rusia está ganando la guerra, cosa que yo creo que ya reconocen todos. Entonces, no se habla de la misma manera cuando tú estás ya venciendo en ese terreno que cuando no lo estás haciendo. Y yo creo que Rusia es un estado complicado también por su historia, por la destrucción que se hizo después de la caída de la Unión Soviética, por cómo se fue recomponiendo y cómo incluso a nivel político esto sigue determinando. O sea, me hace mucha gracia cuando hablan del autoritarismo de Putin, porque Putin tiene menos capacidad para ser autoritario que Donald Trump o que Macron, básicamente porque el Estado ruso está menos consolidado de lo que lo están los Estados europeos o Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, lo que sí que yo creo que se llama, lo podemos ver, es que es verdad que siempre han apostado por tratar de tener una relación cordial, o cordial incluso más, como estábamos mencionando antes, tanto con Estados Unidos como con Europa. Pero en este punto, si vimos la cumbre de Kazán, la cumbre de los BRICS en Kazán, que fue un baño de masas para Rusia por completo, fue una demostración de que no solamente de que el mundo es otro, sino que ese mundo otro, la verdadera comunidad internacional, de alguna manera está en el lado o en el bando de Rusia. Entonces, vuelvo a repetir, Putin está hablando desde una posición ahora mismo de fuerza que no tiene el otro lado. Y no me fiaría de todas sus declaraciones, en el sentido de que los rusos en general tienden a ser muy irónicos. Entonces debemos también tomar con cautela esas declaraciones, pero creo que desde esa posición de fuerza en la que está ahora mismo Rusia en el concreto de este conflicto, lo que está apostándole es a una especie de paz. Podemos llegar a la paz, pero sabiendo cada uno que yo he ganado esta guerra. Entonces creo que ese es el diálogo que propone, esos son los elogios que propone, y yo creo que por ahí es por donde va a apostarle Rusia, por lo menos si la situación no cambia o no se complica, que también podría pasar. Claro.
Bien, y en ese contexto las conversaciones o las negociaciones, llamémoslas de alguna manera, los encuentros en Istambul con la parte ucraniana, ¿qué objetivo presentan? ¿Realmente quieren los rusos ahí generar un acuerdo desde esa instancia o en realidad realizan una apuesta por la definición en el campo de batalla y participan en esas negociaciones de cara a la opinión pública internacional? ¿Cuál es la situación ahí, Carmen? Bueno, yo creo que ninguna guerra se termina solo en el campo de batalla, siempre hay que ir a una negociación. El tema son los interlocutores. Esta guerra no es una guerra entre Rusia y Ucrania y además, aunque lo fuera, Ucrania no tiene ahora mismo interlocutores propios. O sea, Ucrania no entró en la OTAN, pero la OTAN sí entró en Ucrania y lo hemos visto en varias oportunidades. Al final, la guerra que se está dando es una guerra por delegación de la OTAN, que es quien pone todo. O sea, lo único que pone Ucrania son a los ucranianos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo que sí que está buscando Rusia es una negociación con quien tiene que tenerla, que es con la OTAN, no con Ucrania. O sea, que esto sería como un paso intermedio de cara a esto. Efectivamente, tener esos avances en el terreno militar es una ventaja. Por eso decía que se negocia desde una posición ventajosa, de una posición de fortaleza. Y en esa posición yo creo que es la que está Rusia. Evidentemente, si vemos cómo ha sido la política que ha ido aplicando, sobre todo eso, Vladimir Putin, él ha apostado siempre por tratar de llegar al diálogo, desde los acuerdos de Minsk, pero después también en todas las mesas que se han ido boicoteando de negociación. Porque lo que quería Rusia desde el principio, desde antes de 2022, lo que exigía era un compromiso por parte de la OTAN de no seguir hacia la frontera rusa, y eso también conllevaba, por supuesto, yo creo que conlleva de forma evidente solucionar la cuestión de Ucrania. Pero vuelvo a repetir, yo creo que o en Ucrania cambian mucho las cosas, o aquí la negociación no es entre Rusia y Ucrania, es una negociación con la OTAN, y estas negociaciones es parte o hacen parte de esa gran negociación que es la que realmente quiere conseguir Rusia, y para conseguir los objetivos que desde el principio dijo, que es garantizar su seguridad, que al respecto del no avance de la OTAN hacia el este. ¿Y cuál es la posible resolución de eso, Carmen, en tu opinión, más allá de el conflicto en Ucrania como una expresión de esa relación entre la OTAN y Rusia, ¿no? Porque ahí presenciamos un fuego, el más importante. Putin determinó sus objetivos, Rusia determinó sus objetivos. Claro que con el devenir del conflicto van presentando cambios estos objetivos. Quizás de aquí en adelante vamos a presenciar más cambios aún y, lógicamente, demandas mayores, pero considerando todo tu análisis, evidentemente, aún después de la resolución del conflicto chico en Ucrania, por llamarlo de alguna manera, no necesariamente aparece resuelta la disputa de fondo, el conflicto de fondo entre la OTAN, comandada por Estados Unidos, pero ahora con una delegación en Europa, tanto de los costos como del posible enfrentamiento con Rusia en términos militares. ¿Qué perspectivas de resolución aparecen ahí? Estoy realizando una pregunta muy difícil porque carecemos de la bola de cristal, obviamente, pero en tu opinión, ¿hacia dónde aparecen encaminadas esas negociaciones en un plano un poquito más amplio que el de los encuentros en Istambul con Ucrania? Claro, yo creo que sin irnos a hacer predicciones, porque como has dicho, muy difícil, y además en los últimos años creo que la historia nos ha demostrado que a veces es imposible hacer una predicción porque nos falta información, lógicamente, y entonces al final siempre nos acabamos sorprendiendo. Pero creo que hay tres planos aquí, que uno sería ese, el conflicto chico en Ucrania, otro sería el de la OTAN y Rusia, y el otro es el del mundo unipolar y el mundo multipolar. O sea, son tres planos.
Entonces, al final, creo que el conflicto en Ucrania se relaciona, pues, implica los tres planos, y Rusia está implicada en los tres planos y la OTAN está implicada en los tres planos. Entonces, al final, va a ser más complejo. Por eso creo que no es fácil responder a esa pregunta, porque no creo que vaya a depender solo de lo que se negocie en Ucrania, sino también, por ejemplo, de cuál sea el comportamiento de esta Europa del rearme, de esta Europa belicista, de esta OTAN, que se va a quedar, parece, como una cosa europea, mientras Estados Unidos se centra más en los objetivos que tiene en Asia-Pacífico, en AUKUS, en otro tipo de alianzas que creo que ahora mismo le interesan más. Entonces, también tenemos que ver cómo va a solventarse también esa situación de qué va a pasar con la OTAN, qué rol va a tener Europa, qué va a ocurrir con la propia Unión Europea, porque también la Unión Europea tiene su propia estructura crítica, ¿no? Que cada vez que hay una crisis vemos que parece que va a explotar. Entonces, hay varios elementos ahí, y después, ¿qué va a pasar en general? O sea, que si se sigue profundizando la desdolarización, si se sigue se hace sólida la alianza, no solamente a través del BRICS, sino a través de otros mecanismos que se están generando con países de lo que se ha llamado el tercer mundo, si todo esto también va a generar otras circunstancias internas dentro de Europa o dentro de Estados Unidos que les impidan llevar a cabo otro tipo de estrategia. Entonces, creo que es difícil porque no estamos hablando, porque Ucrania no es Ucrania, sino que Ucrania es algo que se inserta por lo menos en dos conflictos mayores que Ucrania misma. Bueno, a propósito de uno de esos conflictos, aquí las palabras, por ejemplo, porque podemos presentar varias ahora, aquí las palabras de Merz hoy día. Los europeos están realizando una cumbre sobre el futuro de Ucrania. Aquí las palabras. Esta von der Leyen. Presentamos un poquito las barbaridades dichas por ambos. Today, we gather here in this eternal city to show our enduring commitment to Ukraine. Hoy nos reunimos aquí en esta ciudad eterna para mostrar nuestro compromiso eterno con Ucrania, lo de ciudad eterna en relación con Roma, el lugar de esta reunión. Our resolve is unflinching. Nuestra resolución, nuestro compromiso no tiene grietas. Our support unwavering. Because we Lo will mismo nuestro apoyo. always be at Ukraine's side, and you can count on us. Now, porque Europa siempre estará al lado de Ucrania y Ucrania puede contar con nosotros. more than ever, Ukraine can count on Europe. Ahora más que nunca Ucrania puede contar con Europa. Solidarity continues on all fronts, militarily, financially, and politically. Nuestra solidaridad se extiende en todos los frentes, militar, político y económico. And let me start with the military side. This is a war from Russia of resources and competing defense systems. Y déjenme comenzar por la cuestión militar. Esta es una guerra de Rusia por recursos y competencia de sistemas militares. As much as it is a war of values. Como así también es una guerra de valores. So we must continue to invest in Ukraine's defense and tech primacy. Por eso debemos seguir invirtiendo en la defensa de Ucrania y su disputa tecnológica con Rusia. Our Defense Readiness 2030 plan will be key. Nuestro programa de rearme será clave en todo esto. Make available the necessary resources and fiscal space to deliver a surge in military capabilities. Porque proveerá la capacidad de ampliación de las capacidades militares de Ucrania. Recordemos el presupuesto rechazado ayer de la Unión Europea, rechazado, por cierto, por Hungría y Eslovaquia, con la propuesta o el borrador de 100.000 millones de euros para Ucrania el año próximo. Por ahora rechazado, pero es el plan, solo como contexto. And it will boost investment in Ukraine's defense industry.
In addition, supporting Ukraine will also allow member states to reach their NATO target of 3.5 plus 1.5% of. Y además, rearme y este gasto militar contribuirá a que los aliados europeos puedan alcanzar su cuota del 5% de gasto militar comprometido con la OTAN. En todo este escenario, también descrito por vos, Carmen, ¿cuál es el rol de Europa y cuáles las posibles resoluciones de esto con Rusia? Porque acá, con estas palabras, no genera mucho espacio para la idea de una solución acordada a largo plazo en este esquema un poquito más grande de seguridad, más allá de Ucrania, en la disputa entre ya ni siquiera la OTAN, Europa y Rusia. ¿Cuál es tu perspectiva ahí? Bueno, en primer lugar, Europa ha estado metida en la OTAN, aparte de la OTAN, en la cuestión de Ucrania desde el principio. O sea, no hay que olvidar que Alemania y Francia fueron también garantes, teóricamente, de los acuerdos de Minsk. Es decir, han incumplido propuestas de paz para Ucrania, la han incumplido ellos y la propia Merkel salió diciendo que lo hicieron prácticamente queriendo. Entonces, hay que tener en cuenta este elemento para tener en cuenta qué está pasando ahora. Después está la cuestión del rearme, ¿no? Y del PIB, y del 5% del PIB para la OTAN. Esto viene también de 2014, o sea, en el año 2014, que es cuando se inicia el conflicto en Ucrania, fue Obama, entonces estaba Obama, es el primero que exige a los socios europeos ese 2% primero del PIB para la organización, que después ahora se va a ampliar a ese 5%. En medio está el plan rearme de la Unión Europea. Entonces, creo que también es importante para comprender esto qué es la Unión Europea. La Unión Europea, desgraciadamente me he dado cuenta, porque además, sobre todo en entrevistas y demás, sobre todo en América Latina, creo que hay una idea sobre la Unión Europea muy, muy equivocada. O sea, la Unión Europea no es una alianza de los pueblos, no es una alianza para los derechos de nadie, sino que una alianza del gran capital europeo con unos intereses creados y además que surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, con unas potencias que habían sido potencias coloniales en decadencia, con Estados Unidos, que había participado en la parte final de la Segunda Guerra Mundial, aplicando su plan Marshall y regando el territorio europeo de base estadounidense y que por lo tanto está estrechamente ligado con la propia OTAN y con ese liderazgo de Estados Unidos. Entonces, sí, no entendemos que la Unión Europea es eso, a lo mejor a veces puede resultar contradictorio, porque muchas veces, y además es lógico pensarlo, por la misma lógica que decía Putin decía lo de nos tenemos que llevar bien con China porque somos vecinos, pues por la misma razón Europa y Rusia también les conviene llevarse bien, incluso es una alianza que ha sido positiva históricamente, por ejemplo con el gas en el caso de Alemania y demás. Y también pues una cuestión también para garantizar la paz, llevarte bien con tus vecinos siempre es positivo, eso sin lugar a dudas. En ese sentido, creo que solamente se puede comprender estas políticas que están aplicando si entendemos que en un contexto, que hablábamos antes de los 3 planos, en ese contexto macro donde se está cuestionando esa hegemonía del mundo unipolar, que está liderado por Estados Unidos, pero del que se ha beneficiado y se beneficia también todas las grandes potencias europeas, o mejor dicho, sus capitalistas fundamentalmente, en medio de ese contexto también tienen una guerra contra ese mundo multipolar y tienen que participar en esa guerra. La forma que tienen para participar en esa guerra es la OTAN y no queda otra. Durante años estuvieron hablando de la idea del ejército europeo que nunca salió adelante. Hay algunos avances, hay operaciones, por ejemplo, en el caso de Yemen, no están participando con Estados Unidos, participan de forma independiente, pero pensemos, participan de forma independiente atacando a Yemen, mientras hay un genocidio en Gaza que es cuestionado en Europa y que pasa desapercibido en sus discursos. Entonces yo creo que es muy importante saber cómo se posiciona en la pugna internacional la Unión Europea. Yo creo que lo ha dejado claro. Y lo ha dejado claro
por sus actos, lo dejan claro en sus declaraciones, en la presencia de Ucrania y en las ausencias de esas declaraciones, y también lo dejan claro por la posición que han tenido históricamente. Esas potencias coloniales, como he dicho, en decadencia, aplican una serie de modelos neocoloniales, como hemos visto el caso de Francia en África, que necesitan poder seguir manteniendo para poder seguir engordando sus capitales. Y después también es falso creer que el rearme, el famoso rearme, no va a beneficiar a nadie en Europa. Evidentemente no va a beneficiar a la sociedad del bienestar, no va a beneficiar a los hospitales, a las escuelas, a eso no va a beneficiar. Pero sí hay un complejo militar industrial creciente dentro de Europa. En el caso de España, por ejemplo, Indra, Airbus, o sea, hay una serie de grandes empresas españolas que se están beneficiando del contexto bélico, mientras que no hay otras cosas. O sea, cuando en la época de la pandemia, recuerdo que decían que no se podían hacer mascarillas porque no había industria, pero sí se podían hacer corbetas. O sea, en España esa es la industria que hay. Entonces hay que entender que ese es el escenario general y que la Unión Europea está simplemente jugando sus cartas dentro de este escenario. A ellos les interesa más que a nadie ganar una preponderancia dentro de la OTAN para poder también generar esa digamos, visión estratégica dentro del organismo. Francia, volviendo otra vez a la cuestión de Francia, Francia se salió de la estructura militar de la OTAN y volvió precisamente para derrotar a Gaddafi. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo control en África, que ahora lo estamos viendo en el Sahel. O sea, es que creo que es muy importante entender que la Unión Europea y Estados Unidos no son tan diferentes en sus intereses. Cuando hablábamos de quién controla los estados europeos y sobre todo la propia Unión Europea está controlada por unos intereses económicos que están muy relacionados con mantener esa hegemonía occidental del mundo. Y esto es lo que prevalece frente a cualquier otro discurso de derechos humanos y demás que normalmente tienen, pero que yo creo que nadie se lo cree ya. O sea, es muy difícil creernos que le importan los derechos humanos cuando vuelvo a repetir. O sea, el genocidio en Gaza les da exactamente igual. ¿Por qué le importa de pronto Ucrania y no les importa Gaza? Pues porque esto es mentira. Y yo creo que eso, poco a poco, cualquiera que sea un poquito inteligente se irá dando cuenta. Estas las declaraciones, Carmen, del lunes de von der Leyen, ya no respecto a Ucrania, a propósito del posicionamiento de Europa en la disputa relativa a el orden mundial, unipolar o multipolar, la emergencia de nuevos actores y la posición de Europa. Estas sus palabras sobre China. We also know that China's unyielding support for Russia is creating heightened instability and insecurity for Europe. Sabemos que el apoyo abierto de China a Rusia está creando muchísima inestabilidad e inseguridad para Europa. We can say that China is de facto enabling Russia's war economy, and we Podemos decir que China está posibilitando, de hecho, la economía de guerra de Rusia, y no podemos aceptar esto. cannot accept this. And I've always said how China continues to interact with Putin's war will be a determining factor for EU-China relations going forward. Y siempre dije que, según cómo se comportara China con respecto a Rusia, eso sería un factor determinante para la posición de Europa con respecto a China. Bueno, en esta declaración de guerra prácticamente contra China, unos días después del encontronazo entre Kaja Kallas y Wang Yi, en el cual por lo menos frente a los periodistas, en la parte abierta al público de la reunión, Wang Yi respondió muy diplomáticamente, llamando a colaboración, tras una bienvenida de Kaja Kallas en la cual comenzó directamente con ataques abiertos contra China por su supuesto apoyo a Rusia. Muy probablemente por orden de von der Leyen. Días después, una declaración de Europa a China. Ahora, China aparece para Europa como el principal socio comercial,
Puedo recordar el caso, por ejemplo, de la Volkswagen en Alemania, la principal multinacional alemana, con el 80% de su facturación ligado a China. Entonces, este posicionamiento de la Unión Europea y de sus países miembros, incluida Alemania, contra China en el marco de esta disputa entre bloques, ¿sí? Y con Europa bien ligada al unipolarismo estadounidense y Rusia, China, los BRICS como enemigos, no solo no responde a los intereses de los pueblos europeos, sino que incluso tampoco a sus sectores económicos más concentrados. Entonces, Carmen, ¿qué interpretación realizamos de esta política europea abiertamente contraria a sus intereses, incluso desde el plano de las más grandes empresas multinacionales europeas? ¿A qué responde esta posición suicida? ¿Y cuándo comienza este cambio hacia, siempre dentro del bloque occidental, pero en algún momento con una política un poquito menos perjudicial para Europa con respecto al mundo? ¿Cuándo comienza también este cambio hacia el suicidio colectivo de las élites europeas? Bueno, a ver, el objetivo a batir dentro de, cuando hablamos del unipolarismo y la multipolaridad, es China. O sea, Rusia realmente, bajo mi punto de vista, simplemente es ¿cómo decirlo? Un paso necesario hacia el verdadero enemigo para ellos, que siempre ha sido China, porque es evidente que por el propio desarrollo que ha tenido China, también por la capacidad de articulación comercial internacional, quien está verdaderamente liderando ese cambio, esa transformación, es Pekín, ¿no? Pero esto también ha afectado a Europa, igual que también ha afectado a Estados Unidos. Se ha visto con lo de los aranceles que intentó imponer Trump, que al final, bueno, China le dijo, pues yo también los pongo, hasta que llegó un momento que China dijo, esto es ridículo, y al final recularon todos, y bueno, están negociando ahora. Esta situación es así porque el mundo realmente es así, es como si en la época del gran desarrollo del libre cambio británico, hacerle un boicot a los ingleses hubiese sido muy difícil. Y esto es un poco la contradicción que se está manejando hoy en día. Yo creo que esto es lo que se pone de manifiesto. Evidentemente va a pasar lo mismo que ha pasado con Estados Unidos, que no están siendo conscientes de que no pueden imponer como imponían antes. Creo que la apuesta es una apuesta precisamente de una apuesta de guerra de muchos tipos, no solamente de guerra armada, también comercial, desde otras dimensiones, con la finalidad de frenar ese ascenso de China, pero no de romper las relaciones comerciales, porque hoy en día sería imposible, sería impensable. Pero es necesario ir generando esta retórica para poder crear ese espacio de confrontación, que es básicamente lo que estamos viendo. Al final, vuelvo a repetir, yo creo que hay un choque constante entre la realidad y el deseo, y Europa también está cayendo en esto, igual que Donald Trump, y se está viendo en este tipo de declaraciones, pero que también dejan ver que siguen teniendo esa soberbia de creer que el mundo es igual que hace unos años, y el mundo ha cambiado mucho en muy poco tiempo, y además estas políticas tan agresivas lo que están consiguiendo es que el mundo cambie más. Por ejemplo, las políticas de sanciones, eso ha generado que los países que están sancionados al principio sí se ven muy afectados, pero si esto tú lo prolongas en el tiempo, pues buscan alternativas. Y las alternativas es construir bloques económicos, alianzas económicas al margen tuya, al margen de Europa, al margen de Estados Unidos. Entonces creo que lo que está ocurriendo con Europa es que están tratando de tener ese liderazgo dentro de la OTAN, de asumir un liderazgo dentro de esta guerra contra el mundo multipolar, pero que efectivamente está cargado de contradicciones y las va a seguir teniendo por esas alianzas económicas y porque actualmente China es la fábrica del mundo. O sea, lo es independientemente de que a von der Leyen le guste o no le guste, o a Catran le guste o no le guste, y que por lo tanto al final esas cuestiones materiales pueden más que las imposiciones que aún pueden ejercer a través de la presión militar, a través incluso del control, del dominio que tienen dentro de los organismos multilaterales como Naciones Unidas y otros. Independientemente de todo eso, el mundo está cambiando. Creo que lo que estamos viendo es esa rabia de no aceptación de ese cambio, y que después al final yo no creo que eso se vaya a concretar en nada más allá que en retórica, precisamente porque es que la realidad no les da la razón.
Bien, completamente de acuerdo con tu análisis. Ahora, en el caso de Rusia, Carmen, las acciones de Europa no aparecen limitadas a la retórica, sino que participan activamente en la guerra y además, por sobre todas las cosas, determinaron la ruptura de una relación mutuamente beneficiosa, por sobre todas las cosas beneficiosa para Europa, con la energía buena, bonita y barata de Rusia. Y por el momento no aparecen síntomas de cambios en la visión de las clases dominantes, de las clases dirigentes, ¿no? Los grupos dominantes en lo económico, los grupos dirigentes en lo político. Pero más allá de esto, ¿qué alternativas entonces aparecen para Europa en términos de cambios políticos frente a esta situación, de regenerar la relación con Rusia, de generar una relación más o menos coherente y respetuosa con China, el principal socio comercial? Porque como alternativa, aparentemente, a la vista, solo presenciamos el surgimiento de las llamadas nuevas extremas derechas, con mayormente alguna excepción por ahí, con Sarah Wagenknecht en Alemania, bueno, Fico en Eslovaquia, perteneciente a un partido socialdemócrata, pero el único discurso contrario a esto aparece, por ejemplo, en Marie Le Pen, en el AfD en Alemania, bueno, en agrupaciones políticas en este sentido, y mientras tanto las sociedades muy, pero muy pasivas. ¿Cuáles las soluciones posibles o las alternativas posibles de una solución a esto sin un auge de la AfD en Alemania, de Marie Le Pen en Francia o fenómenos similares, Vox en España mismo? Claro, el escenario es complicado porque yo creo que la apuesta económica que están haciendo, porque como decía antes, no tiene ningún sentido si verdaderamente también los capitalistas estuvieran perdiéndolo todo. Creo que la apuesta económica es la guerra, lo cual es terrible lo que estoy diciendo y ojalá me equivoque, pero parece que la apuesta económica es esa, porque efectivamente consolidar un gran complejo militar industrial también conlleva ganancias de muchos otros, o sea, también lleva ganancias de las tecnológicas, el sector militar no es solamente hacer armas, se puede hacer un buen reparto ahí, que es un poco lo que ha ocurrido históricamente en Estados Unidos y creo que estamos en una estadounidización de Europa, por así decirlo. Y ahí también vamos a la cuestión político-ideológica. Por una parte, ante este escenario, es cierto que surgen estas nuevas extremas derechas, a veces es difícil como llamarle. Yo a veces incluso he llegado a la conclusión de que lo mejor es no tratar de definirlos, sino simplemente tratar de ver qué representan. Y sí, son movimientos que surgen en un contexto obviamente de crisis, un contexto donde hay una falta de legitimidad también de los modelos, yo creo que el modelo de democracia liberal europea está cuestionado. Yo creo que es evidente que, por ejemplo, organismos muy oscuros a nivel de democráticos, como es el caso de la Unión Europea, ayudan a esa falta de legitimidad. También ayuda a esa falta de legitimidad, pues lo que estamos hablando, se habían construido bajo un modelo donde defendían una serie de principios por ejemplo, de libertad de expresión, de paz, de democracia, de derechos humanos, de derechos sociales, a diferencia de Estados Unidos. Como todo eso está cayendo, también cae la defensa que se puede hacer de esto por parte de la población. La gente rompe, hay una ruptura con el modelo político, con los sistemas políticos, con la representación democrática, y actualmente lo que sí que estamos viendo es que, igual que lo he dicho a nivel económico, también a nivel político nos estamos estadounizando y estamos creando también modelos que parten de bases de polarización dentro de guerras culturales que parece que no llegan a analizar en profundidad cuál es la crisis o cuáles son las condiciones materiales de esta crisis, como ocurre con los demócratas y los republicanos, que han tendido hacia ahí. Y esto, en el caso europeo, si vemos los partidos supuestamente de extrema derecha, o que llamamos así, cuestionan estos elementos, pero los cuestionan desde una perspectiva chauvinista europea, es decir, desde un planteamiento no emancipador, sino desde el planteamiento histórico supremacista, que esto al final les lleva a acabar apoyándolo. Y tenemos el caso de Meloni. Es que los demás no han gobernado, o sea, pero tenemos el caso de Meloni, que
evidentemente ha aceptado perfectamente la OTAN, ha aceptado perfectamente entrar dentro de toda esa estrategia, aunque evidentemente a nivel interno sí que tengo unas políticas más reaccionarias o tengo un discurso más reaccionario que el que es habitual. Pero aquí, por ejemplo, te podríamos pensar por qué aceptan de tan buena gana a Meloni y en cambio no aceptan a Orbán. Pues lo único que cambia entre ellos es la cuestión internacional. Por lo tanto, no tienen ningún problema ni con los reaccionarios, ni con el fascismo, ni con nada. El único problema que tienen es con la OTAN. Y creo que esto que es algo que todavía en los países donde no han gobernado no se sabe. No estoy diciendo que necesitemos que gobiernen para saberlo, pero no se sabe. Pero también hay una fascistización que ya está presente en Europa. Han aumentado las leyes represivas en toda Europa desde precisamente los mismos años que estábamos hablando, a partir de 2014-2015. Algunas no se han aplicado todavía, o por lo menos se han aplicado en toda su extensión, están ahí. No se han aplicado porque no existe una respuesta ciudadana, pero están ahí pendientes para cuando sea necesario poder aplicarla en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en España. Y si vemos, son políticas comunes que, bueno, en España es la famosa ley Mordaza, pero son políticas muy similares en todos los países que aumentan la capacidad represiva del Estado. Entonces, creo que ahora mismo estamos en un contexto crítico. Cuando hay crisis en el sistema en el que vivimos, la crisis se manifiesta desde la violencia externa, aumento de guerra, y desde la violencia interna, aumento de la represión. Y hacia eso vamos. ¿Qué pasa? Que no existe una alternativa desde la izquierda europea que realmente pueda dar una alternativa real a este escenario, porque hasta ahora no son alternativas reales. La extrema derecha no lo es, evidentemente, y los otros tampoco. Los otros están aplicando políticas que cuando llegue la extrema derecha al gobierno no sé qué le van a dejar, o sea, ya lo han hecho todos ellos antes. Entonces, en medio de este escenario, el problema es ese. El problema es que no existe una alternativa popular de izquierda que enfrente esta crisis, pero que enfrente esta crisis dando una salida que en el plano internacional podría ser asumir precisamente ese cambio multipolar y tratar de integrarse en este mundo cambiante, empezar a tener unas relaciones internacionales más democráticas, y en el plano interno también sería recuperar pues los derechos sociales que se han ido perdiendo, no solo desde ahora con el rearme, sino ya desde la crisis económica de 2008. Entonces creo que este escenario europeo lo que necesita es eso, porque los estallidos sociales van a venir, ya se están dando, ya empiezan a surgir, porque la situación va a ser terrible. Esto lo va a capitalizar alguien. Y podemos acabar, como en el caso de Francia, en una falsa disyuntiva, ¿no? Macron contra Le Pen contra Macron. Que, por cierto, Le Pen también ha moderado mucho su discurso cuando se ha empezado a ver presidenta. O sea, al final estamos viendo cómo funcionan todos ellos. Pero cuando surgió la cuestión del nuevo Frente Popular, con todas sus carencias que las tenía, que se demostró inmediatamente, pero hubo un apoyo mayoritario. O sea, sí que hay una población que quiere algo que no recibe. Y hasta que no surja ese algo que se necesita, lo que vamos a ver es cómo tanto unos como otros van a capitalizar en contra del otro. Te van a amenazar con Macron, te van a amenazar con Le Pen. Y no te están pidiendo, no te están permitiendo ver que lo suyo es rechazarlos ambos. Completamente de acuerdo con tu análisis, Carmen. Ahora, en palabras de mi bisabuelo italiano, entonces, ¿qué facemos, Carmen? Porque la situación verdaderamente sin salida, si Europa de camino a la guerra y por un lado aparece el Partido Único Europeo con una apuesta por la guerra y por otro lado las nuevas extremas derechas con el foco puesto en migrantes sí o migrantes no, personas transexuales sí o personas transexuales no, pero en última instancia representan exactamente lo mismo. ¿Alguna solución posible a la vista, más allá de la espera por el surgimiento de algo nuevo? Quizás muy difícil la pregunta porque, bueno, la situación de por sí muy difícil. Y ahí puedo decir lo que desearía yo, pero no sé Sí. lo que yo desearía, pero... Por ejemplo, en el caso de España, por ejemplo, OTAN sí u OTAN no. Si uno quiere la resolución de esto, ¿debe España abandonar la OTAN, sí o no, en tu opinión?
Bueno, España y todos los países, pero sí, o sea, por supuesto que sí, la OTAN es una organización que ha servido para la represión externa e interna. O sea, la OTAN es una organización que yo creo que ha demostrado sus crímenes de forma pública y de forma continuada. Y de hecho, se ve también en las palabras de von der Leyen. Creo que hay que dejar claro que cuando hablan del rearme no se están protegiendo de nada, porque estamos hablando de países que atacan y que ahora mismo están inmersos en ataques a distintos países. Bien, ¿y la Unión Europea? Igualmente, creo que la Unión Europea, precisamente por sus raíces y por su desarrollo, también es un organismo que tiene que dejar de existir. No estoy en contra, quiero que quede claro, de que puedan existir coaliciones o alianzas entre países y entre naciones. Me parece bien cuando eso son alianzas de los pueblos, alianzas emancipatorias, pero la Unión Europea representa exactamente lo contrario. Entonces, creo que el problema de la Unión Europea es el mismo que el de la OTAN. O sea, están representando intereses que van en contra del propio pueblo, de los pueblos del mundo, pero también del propio pueblo europeo, y que evidentemente hay que salirse de ahí. De hecho, el acto más execrable que yo creo que se ha dado en Europa en los últimos años fue lo que la propia Unión Europea le hizo a Grecia, que era uno de los suyos, que le hizo básicamente lo que el FMI hace a otros países por el mundo, y se lo hizo a uno de los suyos. Creo que en ese momento, ya después de ese momento, la Unión Europea, para mí, debería de haber desaparecido porque había perdido por completo toda legitimidad de existencia. Bien. Acompañando tus palabras, Carmen, aquí las declaraciones del día de hoy de... si los acompañara Merz, también los podríamos presentar como los tres chiflados. Está la versión de a dos, Larry y Curly, nada más. Aquí Starmer y Macron con un anuncio tan como tan superficial como la decisión de ambas potencias nucleares europeas de comenzar un programa nuclear conjunto de disuasión en obvia referencia a Rusia. A propósito de Europa encaminada hacia la guerra, presentamos un poquito de las palabras de estos señores. Now, as Europe's only nuclear powers and as leaders in NATO, we play a vital role in preserving the peace and security. Estamos creando un sistema de defensa nuclear combinada, tanto dentro de Europa como en el marco de la OTAN, y para jugar un rol fundamental en el sostenimiento de la paz. On this continent. So today we've updated the historic Lancaster House Treaty to protect our people and our way of work. Por eso hoy actualizamos el acuerdo de Lancaster, un acuerdo, si no recuerdo mal, de 2010 respecto a esto, para proteger a nuestros pueblos y a nuestros países. This is a major modernization. We are overhauling the combined Joint Expeditionary Force. Estamos realizando una modificación sustantiva de estos acuerdos y estamos creando una fuerza conjunta muy superior a la existente anteriormente. Make it 5 times larger, 50,000 troops strong. 5 veces más grandes, con una fuerza de ataque conjunta de 50.000 efectivos. Able to act across every domain. But we're going further. Capaces de actuar militarmente en cualquier dominio. Esto en el marco de la llamada Alianza de los Dispuestos. Recordarán, querían el envío de tropas de paz a Ucrania, pero para eso querían el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos rechazó eso. Muchachos, si ustedes van a desembarcar, si desembarcan en Ucrania, ustedes por su cuenta. Entonces rectificaron y ahora generan estas tropas de acción conjunta con supuestamente 50.000 soldados, sacados de donde, bueno, solo lo podrá responder en sus sueños Starmer, y también esto, lo dicho, el acuerdo de disuasión conjunta, disuasión nuclear conjunta, un poquito más y ya la próxima pregunta. We signed the Northwood Declaration, confirming for the first time that we are coordinating our independent nuclear deterrence.
Por eso hoy firmamos la declaración de Northwest, determinando por primera vez la coordinación de nuestra disuasión nuclear. From today, our adversaries will know that any extreme threat to this continent would prompt a response from our two nations. Desde hoy nuestros adversarios deben saber que cualquier ataque contra Europa disparará una reacción nuclear conjunta de nuestros aliados. Bueno, qué pequeño anuncio, ¿no, Carmen? Estaba pensando que cuando el Brexit les costaba muchísimo ponerse de acuerdo para un acuerdo de pesca, pero para esto parece que van más rápido, ¿no? Sí. A propósito de acuerdos, Carmen, aquí otra reunión entre, esto sí, con algún poder más de decisión, por lo menos los países. Bueno, Lavrov, un ministro fuerte sin dudas, y Rubio con cada vez más poder en su gabinete. Perdón, también un video de el mismo encuentro de la ASEAN en este momento en curso, de la cumbre de la ASEAN, pero yo quiero el otro video, de aquí, del día de hoy. Estas las pocas imágenes difundidas del encuentro bastante improvisado, sin mucha preparación previa, por lo menos sin anuncio previo, el encuentro entre Lavrov y Marco Rubio, los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y de Estados Unidos. En Estados Unidos lo llaman secretario de Estado al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, pero básicamente estos los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, en el marco de esta cumbre como un acuerdo entre dos países participando, bueno, una cumbre bilateral entre ellos en paralelo. ¿Sobre qué temas pueden estar deliberando aquí Rubio y Lavrov? ¿Qué interpretación realizas de esto, Carmen? Bueno, es parte de lo que estábamos también hablando antes, ¿no? Que ahora mismo Estados Unidos está viendo también su relación con Rusia. Rusia también está interesado en abrir ese diálogo. De hecho, es verdad que a diferencia de la previa, o sea, a diferencia de la época anterior, bueno, a partir del 22, está bien que se abran diálogos entre Rusia y Estados Unidos, pero es que tampoco espero gran cosa de estos diálogos por lo que hemos hablado antes. Es decir, yo creo que está bien que existan, está muy bien. De hecho, hubo un momento en que parecía muy preocupante esta ruptura por completo, que parecía de comunicaciones, porque estamos hablando de los dos principales potencias nucleares, y lo cual genera un escenario que es peligroso, objetivamente peligroso, pero esa parte es positiva. Pero yo no esperaría gran cosa por lo que estábamos hablando. No creo que las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos se puedan salir del escenario más grande, del escenario no solo de Ucrania, del escenario de Europa, del escenario del mundo multipolar, del escenario también de la cumbre de los BRIC. Recordemos que la cumbre de los BRIC Putin no pudo ir porque hay una orden contra él. Entonces, estamos en un contexto donde la situación es difícil, es una situación muy complicada, donde Estados Unidos y Rusia pueden hablar, pero yo no creo que vayan a llegar a ninguna resolución por esas conversaciones, aunque está bien que existan. Vuelvo a repetir. Y Marco Rubio es que tampoco me parece una figura que se pueda destacar para la política internacional más allá de sus obsesiones con América Latina y con Cuba en particular. Entonces creo que tampoco es que sea una figura que se destaque como sí ha hecho Lavrov durante todos estos años, que es una figura que se destaca en la diplomacia. Así que bueno, eso también lo veo como un elemento difícil para que se puedan llegar a grandes acuerdos. No estamos ahí ante dos estadistas negociando. Creo que no es el escenario. No, eso seguro, pero cierto que Marco Rubio, dentro de la disputa de poder en el gabinete de Trump, presenta una cuota de poder cada vez mayor. Va conquistando la oreja de Trump a pasos agigantados para, desánimo de todos nosotros, porque él representa uno de los halcones neoconservadores más duros de su gobierno, sin lugar a dudas. Último bloque de temas, Carmen.
Irán. Irán, Israel. El ataque de Israel contra Irán, con la supuesta justificación del desarrollo de un arma nuclear, pero con el verdadero objetivo de la caída de el gobierno iraní. Fue determinado unilateralmente por Netanyahu, o Trump convalidó desde el inicio este ataque. ¿Cuándo participó Estados Unidos? Cuando finalmente determinó participar. ¿Por qué determinó participar y por qué realizó una intervención cortita, un toco y me voy? ¿Cuáles las razones detrás de todo esto? Bueno, son muchas cosas. Muchas preguntas, sí. Sí. Empezando por el principio, sabemos que el Estado de Israel tiene un problema de supervivencia por un colapso interno. El propio Netanyahu está pendiente tiene problemas con la justicia. El gobierno que tiene es un gobierno que se crea después de 5 elecciones con muchos problemas internos. El propio desarrollo de la entidad sionista ha tenido muchos problemas porque se ha ido radicalizando como era lógico y previsible, y esto también ha generado pues que estén los sectores más reaccionarios y que ahora mismo para mantenerse necesiten una guerra a gran escala. No solamente la cuestión del genocidio en Gaza, sino también con otros frentes, que es lo que el propio Netanyahu llamó los 7 frentes de Israel, que incluían desde el principio Irán. Por lo tanto, hablar ahora de esto a mí me llama mucho la atención porque es como lo de Trump, parece que no tenemos memoria, o sea, dicen una cosa, al día siguiente otra, y se nos tiene que olvidar lo anterior. Pero Netanyahu eso lo dejó claro desde el principio, que tenía 7 frentes, que uno era Irán, igual que otro era Líbano, otro era Siria, que todos hemos visto lo que ha ocurrido en Siria, otro era Irak, Yemen, Cisjordania, Gaza e Irán, ¿no? Entonces, esto estaba desde ahí, desde el principio. Por otra parte, Irán, evidentemente, es un país que tiene, por un lado, es el estado más consolidado de la región, mucho más que todos los demás, porque ha tenido un mayor desarrollo no solo político, sino también a nivel militar, a nivel tecnológico. Es un estado que tiene un mayor desarrollo como estado y también en sus capacidades económicas. Y por otra parte, también es un país miembro del BRIC, miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, es decir, miembro del mundo multipolar emergente. El objetivo Teherán es bastante claro y además convergen los intereses por un lado de Israel y los intereses por otra parte de Estados Unidos. Pero ir a una guerra directa contra Irán tiene un coste político, militar y económico que yo creo que no se pueden permitir ninguno de estos países. Entonces sí que, bajo mi punto de vista, el ataque hacia Irán fue una forma, por una parte, de desviar el foco de la cuestión de Gaza, que lo desvió durante un tiempo. Por otra parte, también una forma de implicar y de dar una nueva justificación a los socios de Israel. Sirvió, vimos en la propia Unión Europea otra vez, justificando que había que apoyar a Israel porque Merz, creo que fue, llegó a decir que estaba haciendo el trabajo sucio de Europa. Yo creo que sí que lo hace, o sea, tiene toda la razón en esa declaración, pero claro, ¿cuál es ese trabajo sucio? Esto sería lo mejor, eso sería para hablarlo con detalle, ¿no? Pero ahí también le dieron como una nueva justificación, ahora estaban luchando contra Irán. Esto era nuevo para todos los demás porque de pronto incluso llegaron a decir los medios de comunicación que el elemento desestabilizador regional no era Israel, que es lo que podríamos pensar cualquiera, no, era Irán de pronto. O sea, de pronto, como he dicho, ya no existía genocidio en Gaza, ya el discurso era otro y parecía que nos lo teníamos que tragar todos. Si nos vamos a la participación de Estados Unidos, es difícil otra vez si nos vamos a las declaraciones de Trump, porque Trump dijo una cosa, la contraria, después... Entonces, es muy difícil saber si estaba implicado desde el principio, que en la primera declaración que hizo parecía que sí, porque además había unas negociaciones entre Estados Unidos e Irán pendientes justo en esos días, y Trump prácticamente su primer comunicado en su red social fue decir que esto servía, o al menos daba a entender que esto servía para esas negociaciones, por lo tanto parecía estar implicado. Después se desmarcó, después incluso
se puso la medalla de una supuesta negociación y una supuesta paz de la que tampoco tenía ese mérito. Desde el principio, Irán planteó que si se cesaban los ataques por parte de Israel, cesarían los ataques por parte de Irán. Por lo tanto, la negociación estaba sobre la mesa desde el primer momento. Cesan los ataques, cesan las represalias. Fin. El caso de Estados Unidos interviene porque tiene que mantener esa alianza que tiene con Israel, pero yo creo que sí que interviene de alguna manera, sí que negociada, como ya ocurrió cuando Soleimani, que también hubo una represalia iraní, pero que es evidente que estaba negociada, lo cual me parece muy bien, es una forma de terminar el conflicto y que no escalase. Y yo creo que esto fue un poco el final de la película, pero sí creo que fue necesario ese pico de tensión para desviar la atención, para medir el pulso interno dentro de Irán, que le salió mal, porque yo creo que pensaron que el régimen iraní estaba más debilitado de lo que está. Incluso, además, fortalecieron la unidad iraní, porque hasta el Partido Comunista de Irán, que están en el exilio, que son contrarios a la revolución islámica, sacaron un comunicado apoyando a Irán, porque evidentemente era un ataque ilegal, un ataque extranjero de Estados Unidos y de Israel, que son los enemigos principales de Irán y que son enemigos compartidos. Creo que con Irán les pasa algo muy similar a lo que ocurre con Rusia, que es creerse que internamente las divisiones que hay, como en todos sitios, dentro de esas divisiones las pueden aprovechar para beneficiarse ellos. La oposición en Rusia al partido Rusia Unida es el Partido Comunista, y ambos tienen la misma visión, o incluso el Partido Comunista más radicalizada contra Estados Unidos y todo esto. Y en el caso de Irán pasa algo similar. Creo que no son capaces de entender que tienen otros problemas, claro que los tienen, pero que ninguno tiene que ver con el hecho de apoyarles a ellos. En el caso de Irán, a quien encontraron fue al hijo del Shah de Persia, que lo echaron de allí conjuntamente, o sea, es absurdo. Y en el caso de Rusia fue Navalny, que también era una figura que lo echaron hasta del partido suyo, porque era muy nazi para su partido, que ya era bastante, o sea, era una cosa. Entonces buscan figuras que no son figuras representativas de la oposición, porque las oposiciones que hay dentro de esos países son igualmente contrarias a esa injerencia extranjera. O sea, al final defienden los intereses de sus países independientemente de su conflicto interno. Entonces creo que no han sabido leer Irán y que les ha quedado claro que no podían seguir por ahí. Yo creo que esto también lleva a ese, digamos, repliegue por parte de Estados Unidos, esas contradicciones de Trump. Querían medir el pulso, lo han medido y se han dado cuenta de que por el camino que estaban tirando, al menos, puede haber otros, pero por el camino que estaban tirando no iba a ser la manera de conseguir su objetivo. Y esto lleva a este repliegue, pero han conseguido algo, han conseguido, insisto, desviar la atención de Gaza y de pronto restaurar a Israel como un aliado fundamental y necesario para no sé qué, pues sobre todo en Europa, que ha sido lamentable. Como es que a mí de verdad me llama mucho la atención cómo esas declaraciones son tan contradictorias, tan seguidas, y que parezca que crean que nadie tenemos memoria, ni siquiera acceso a internet para ver el vídeo del día anterior. No entiendo eso. Bien, y ¿cuál es la posición de Rusia y de China respecto a Irán? Carmen, ¿podrían, y esta es la última pregunta, promesa de mi parte, porque no quiero cometer un abuso de tu paciencia, Carmen. En el caso de una intervención mayor de Estados Unidos, ¿podrían participar más activamente China, Rusia, bueno, por sobre todas las cosas esos dos actores, o no, porque sus intereses en ese caso, bueno, parecen enfocados en otras cuestiones? Bueno, China, Rusia e Irán tienen acuerdos también de carácter defensivo. Por lo tanto, si Irán solicitase esa ayuda, supongo, teniendo en cuenta que existen esos acuerdos, que tanto China como Rusia tendrían que responder. La cuestión es que yo no creo que ni a Irán siquiera, obviamente a Irán porque le afecta directamente, pero tampoco a los demás les interesa, una escalada del conflicto, una escalada militar mayor. En el caso de Rusia, porque ya tiene suficiente con Ucrania, yo creo que no les interesa abrir otro frente. Abrir un frente en Irán, además, podría hacer que
otra patata caliente, que es el Cáucaso, pudiera saltar por los aires. Eso también podría generar conflictos en Asia Central que acabarían afectando también a China y a Rusia. Entonces yo creo que los tres actores, también Irán, pero también Rusia y China, estaban tratando de evitar esa escalada porque no les interesa a ninguno de ellos. Les interesa sobre todo a los que van perdiendo, digamos, la batalla del unipolarismo frente al multipolarismo. A eso les interesa la guerra. Al otro bando, por así decirlo, no sé si es la palabra correcta, no les interesa esa escalada y yo creo que es lo que se ha visto. O sea, han tratado de buscar, sí que fueron a Naciones Unidas, sí que hubo declaraciones, pero han tratado de generar una contención que para mí es lógica porque un conflicto mayor, un conflicto escalado en esa zona del mundo sería muy sensible, no solamente para Irán, sino también para Rusia y para China. A Rusia le abriría un frente en otra zona de su frontera y a China también. Y eso también podría generar a la larga, pues destruir, bueno, a la larga y a la corta, destruir los proyectos de la ruta de la seda, porque estamos hablando de no de un sitio cualquiera, sino de una región que está interconectada y también afectaría lo que estaba hablando antes de la Organización de Cooperación de Shanghái, a todos estos mecanismos que están construyendo o que tratan de construir estos países. Entonces sí, o sea, si Irán hubiera solicitado la ayuda a Rusia y a China, supongo, entendiendo que son países que cumplen con lo que firman, tendrían que haberle dado esa ayuda, pero ni Irán la solicitó porque yo creo que nunca hubo ningún interés en escalar el conflicto, sino tratar, y sobre todo de forma rápida, en revertirlo y en volver a cierta normalidad, que es muy difícil en el contexto en el que estamos, porque es de interés no solo de Rusia y de China, sino sobre todo de Irán. Clarísima la respuesta. Carmen, un verdadero placer, un lujazo la charla con vos hoy aquí. Mil gracias. Aquí, como costumbre en este canal, el invitado o la invitada, bueno, aparecen a cargo del cierre, de las últimas palabras, y algo en el tintero, lo que quieras, todo tuyo para el cierre. Pues no sé qué decir, ¿eh? No me esperaba que iba a tener que cerrar yo. No, Pues, no, lo que quieras, si querés, si no, nada. No, pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Que estamos en un mundo convulso. Yo creo que, aunque suene muy repetitivo, estamos en ese momento que decía Gramsci, de cuando el mundo viejo muere, el mundo nuevo nace y surgen los monstruos. Entonces estamos en la situación monstruosa y se está viendo sobre todo en ese occidente en decadencia, que a nivel externo pues exporta esa violencia y a nivel interno pues vemos que también están surgiendo pues eso, lo que decía, una fascistización, que no hace falta que gobierne la extrema derecha, sino que ya aplican los gobiernos o los partidos tradicionales y que va a ir en aumento. Y que la única forma de solventar esto, pues, es apostarle a ese mundo nuevo y apostarle desde abajo, porque desde arriba es evidente que no lo van a hacer. Suscritas tus palabras hasta las comas, querida Carmen. Demoledores y demoledoras, en 25 minutos comienza el programa de Adrián Celaya en DMP Geopolítica. Voy a generar una nueva sesión para eso porque por un error, bueno, comencé la transmisión desde la sesión de él sin querer hace un ratito, así que esa sesión caducó. Voy a generar un nuevo enlace ya mismo, paciencia. Y bueno, una vez más, Carmen, a vos el agradecimiento, a nuestra moderadora Beatriz Pulido, como siempre, muchas gracias también. Y nosotros mañana nuevamente por aquí junto a Juan Antonio Aguilar, como todos los viernes. Carmen, un abrazo, demoledores y demoledoras. Chao.